Muy buenas tardes, bien amados hermanos de las letras, muy buenas tardes a todos. Una vez más, gracias a la misericordia del Señor, tenemos la oportunidad de compartir lo que amamos, las letras, la poesía. En esta ocasión lo hacemos dentro del marco de la ya icónica Feria Internacional del Libro, la CUGE, Latin American Cultural Heritage, que tiene a bien ser organizada por nuestra entrañable hermana Gladys Montolío y una pléyade de hermanos y gestores culturales comprometidos con el, 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 el desarrollo de nuestra literatura y más que todo la valoración de las mismas por parte de la cantidad de hermanos que participan. Como ya saben, me ha sido imposible viajar a la ciudad de Nueva York desde acá de Massachusetts debido a que estoy en etapa de recuperación luego de una recaída cardiovascular y entonces por razones de prudencia es mejor quedarse en reposo siguiendo las, los requerimientos de los facultativos. En esta ocasión comparto con ustedes una reflexión sobre la poesía como testimonio de la memoria histórica y la poesía asimismo como testimonio del devenir y el papel del escritor, del individuo frente a la realidad social que le acontece. Iniciamos naturalmente con los poetas antecesores que indudablemente llevan una influencia, han marcado una influencia directa en nuestra formación. Y qué más lógico que iniciar con el grande Walt Whitman. Tuvimos desde la preadolescencia el privilegio de ser expuestos a la poesía de Walt Whitman con aquel célebre texto de Hojas de Hierba. De tal suerte que desde allí escuchamos el clamor, porque es el clamor plural de Walt Whitman. Ah, poetas por venir, oradores, cantantes, músicos del porvenir. No es el día de hoy quien debe justificarme y expresar por qué estoy aquí. Sois vosotros, los de la raza nueva, anécdota, autóctona, atlética, continente más grande que todas las razas conocidas hasta la fecha. Levantaos, levantaos, es necesario que me justifiquéis. Yo no hago más que escribir una o dos palabras futuristas. Me limito a adelantarme un instante para retomar deprisa a las tinieblas. Soy un hombre que, paseando sin detenerse en parte alguna, arroja una mirada hacia vosotros y luego vuelve el rostro, dejándoos el cometido de explicarla y de definirla, reservándoos lo fundamental. Desde entonces nos preguntamos qué es lo fundamental, a qué se refería el gran bardo maestro. He aquí que aunque él dice limitarse, que se limitaba a adelantarse un instante para retornar deprisa a las tinieblas. Sin embargo, en ese trayecto no hacía más que dejarnos luz. Él, definido como Pedro mira un cosmos, un hijo de Manhattan, nos dejó aquel legado del yo plural desde el inicio de sus versos que nosotros memorizásemos en los grupos de poesía coreana, con aquella forma de dejarnos saber que es una extensión del prójimo. Me celebro y me canto a mí mismo, escribió, y lo mismo que digo de mí, lo digo de ti.
Ya lo evocaba mucho Facundo Cabral, porque cada átomo de mi cuerpo es tuyo. He aquí que presintiendo, porque en cierta forma, como él lo clamó, el poeta es una persona que visualiza ese rol inalcanzable, ese rol que siempre va a estar ahí. El rol de caminar hacia el horizonte, vale decir, a la utopía, como solía decir el maestro Eduardo Galeano, apostarle a la utopía, que significa caminar, caminar. Para eso sirve la utopía, para que sigamos caminando. Y ya lo cantaba Serrat, mientras más voy para allá, más lejos queda, refiriéndose a ese horizonte. El horizonte de la dignidad humana, el horizonte de la valoración del ser humano, el horizonte de la valoración de la justicia social. Y qué bueno que tuvimos esos preceptores. En nuestra generación ha sido afortunada en tener predecesores que nos marcaron definitivamente con su canto. No ya Neruda con su poesía amatoria, sino el poeta que despertó cuando la realidad le, le abrió las vendas, si se quiere. Allí, en España, cuando clamó en España en el corazón, confesaba, yo vivía en un barrio de Madrid con campanas y cantaba naturalmente, describía naturalmente. Mi casa era llamada la casa de las flores porque por todas partes estallaban geranios. Ese era el Neruda, que siempre cantó a la naturaleza y exaltó las bondades de la misma. Sin embargo, los golpes de la crueldad, cuando vio y tuvo que testificar, venid a ver la sangre corriendo por la calle. Venid a ver la sangre corriendo por las calles, y la sangre corría simplemente como sangre de niños. Este golpe de la brutalidad, naturalmente, de la dictadura y el fascismo, cambió para siempre la forma de Neruda poetizar y, citando a Jaime Quesada, Neruda se preguntaba entonces, ¿puede la poesía servir a nuestros semejantes? ¿Puede acompañar las luchas de los hombres? Y él se responderá a sí mismo en un yo plural hacia todos. Cito, me pareció encontrar una veta enterrada, no bajo las rocas subterráneas, sino bajo las hojas de los libros. Yo había caminado bastante por el terreno de lo irracional y de lo negativo. Debía detenerme y buscar el camino del humanismo desterrado de la literatura contemporánea, pero enraizado profundamente a las aspiraciones del ser humano. Comencé así a trabajar mi canto general, confiesa Neruda en aquel texto ya bastante conocido, confieso que he vivido. Con este último libro, España en el corazón, para entonces, Neruda asume su deber de poeta de utilidad pública, es decir, de puro poeta, porque según él, porque la poesía siempre tuvo la pureza del agua, del fuego, que lavan o queman. Como él mismo dice, al entregar ahora mismo su memorable himno a las glorias del pueblo en la guerra, el poeta tiene una visión diferente del mundo. El mundo ha cambiado y su poesía también, aunque lo que ha ocurrido en verdad es una evolución, un evidente desarrollo de su poesía latente desde sus temas primeros, sigue diciendo el analista de la literatura nerudiana, Jaime Quesada. Citando al mismo Neruda, dice, cuando la tierra florece, el pueblo respira libertad, los poetas cantan y muestran el camino.
escribiría después en su Viaje al corazón de Quevedo, 1947. Es decir, al fondo del pozo de la historia, como él mismo suele decir en su ya icónico uh, Oda a la poesía, cuando él dice, enterraba los ojos en la charca para ver las estrellas. Y la poesía fue con él, como dice, al mercado y fue con él al sindicato. Cantó, no podía ser de otra manera. Porque, como ya había advertido Gabriel Celaya, la poesía, entre tantas definiciones, un arma, es un arma cargada de futuro. Y Gabriel Celaya, igual que tantos poetas, nos legaron ese compromiso poético, el compromiso de la poesía, el compromiso de la estética, el compromiso de la palabra que tiene que dejar testimonio, tiene que testimoniar. Y Gabriel Celaya, qué bueno que pudimos recibirlo a través, no ya del canto, en aquel maravilloso concierto en el Olympia de París, cuando aquel cantautor extraordinario nos regaló a los poetas latinoamericanos y los poetas hispanos cantando por los valores humanos. Ahí recibimos por primera vez um, la poesía es un arma cargada de futuro, de Celaya, que dice, cuando ya nada se espera personalmente exaltante, mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Oh, ya recordamos en nuestros tiempos universitarios cuando escuchábamos a Paco Ibáñez cantar esos versos. Y continuaba, se dicen los poemas, se ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, piden ser, piden ritmo, piden ley para aquellos que se sienten excesivos. Con la velocidad del instinto, con el rayo prodigio, como la magia evidencia de lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía, poesía, poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minutos para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica, porque vivimos a golpes, porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden, sin ser pecado, un adorno. Estamos tocando el fondo. Parece mentira que ahora, en esta actualidad en la que vivimos, la cual vivimos precisamente 2026, los poetas, los escritores, los artistas no tenemos que tocar fondo frente a la irracionalidad de las bombas, del abuso, del genocidio de niños y millares de niños solamente por mercado, solamente por la expansión colonialista. Continúa escribiendo, más bien exaltando el papel de la poesía. Gabriel Celayas cuando dice, maldigo la poesía concebida por un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí cuantos sufren y canto respirando, canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Oh, cuán maravilloso mensaje. No encerrarse en las penas personales que todos las tenemos. Ya lo advirtió Mario Benedetti. Todos estamos rotos, pero enteros. Continúa el gran poeta diciéndonos, quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja por otros a España,
en sus aceros. Tal es mi poesía, nos dice Gabriel Celaya. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido de lo inánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo con la que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario. Lo que no tiene nombre son gritos en el cielo y en la tierra son altos. Eso es la poesía cargada de futuro del grande Manuel Zelaya, que naturalmente marcara varias generaciones, incluyendo la nuestra. De ahí que el papel de la poesía, el papel de la literatura, el papel del arte en general, no puede de ninguna manera ser sordo a la grande realidad. De otra manera no tendríamos el Guernica como testimonio, como poema visual de la irracionalidad frente a la irracionalidad y el genocidio. No tendríamos los murales de Siqueiros, no tendríamos los murales de tantos y tantos poetas del lienzo, no tendríamos las esculturas de tantos poetas de la materia. He aquí entonces que nosotros, crecidos al influjo de Nicolás Guillén, de Antonio Machado, crecidos al influjo, a la influencia de Juan Antonio Corregier y otros tantos, de Matos Paoli, de don Pedro Mir, de tantos que de nombrarlos siento miedo por omisión, por caer en el peligro de la omisión. Nosotros, correspondientes a la realidad social que le ha tocado década tras década a nuestra generación, no podemos menos que rendir homenaje y tratar de emular técnica y estéticamente, porque no se trata no se trata de hacer panfletos, sino de rendir homenaje a la realidad, sino a través de la poesía, a través del lenguaje, dando lo mejor conforme a lo recibido. He aquí que nosotros uh, traemos a la memoria a Nicolás Guillén en la solidaridad al heroico pueblo puertorriqueño que a pesar del bombardeo constante mantiene su identidad. Allí encontramos a Nicolás Guillén animándole a que no sea ese socio asociado en sociedad que levante las alas y es como nosotros encontramos tantos y tantos jóvenes cantautores que llevan la bandera para que no pase en Puerto Rico lo que pasó en Hawái, por decirlo en términos de los cantores populares del amado pueblo puertorriqueño. Esto por citar uno. Y también, asimismo, aferrados a los versos de Juan Antonio Corregier en aquel icónico Ovao Moín, que es un canto a la libertad, un canto a las manos trabajadoras, cuando nos dice, la corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada, cantándole a las manos trabajadoras, a las manos heroicas y diciendo alabanza, alabanza a las manos trabajadoras de aquel pueblo libérrimo, de aquel pueblo que mantiene su identidad por sobre todas las cosas. Ahí caemos naturalmente en este Caribe extraordinario que nos ha tocado, este Caribe amarillento que ruge todo tiempo, encontrándonos con la poesía de posguerra, puesto que eh, tenemos naturalmente tantos y tantos uh, poetas a quienes emular. No ya solamente René del Risco y Bermúdez, cuando nos dejó el viento frío con aquellos terribles versos, si nos atrevemos a salir, nos suicidamos. No ya con aquellos cantos de aserción,
en los cuales nosotros cantábamos cantos a Santo Domingo Vertical, sino también las voces de nuestras poetas que de siempre mantuvieron la dignidad, doña Aída entre tantas. He aquí entonces que de cualquier ángulo que lo miremos, no nos queda sino ser correspondientes, ser honestos a partir de la identidad poética que recibimos, a partir de la fuerza poética que nos formó. La memoria histórica tiene un alto contenido de, de, de realización en las nuevas generaciones a través de las letras, ya del drama, ya del teatro, ya de la novela, con la novela histórica, la novela que no es necesariamente aquel, eh, aquel boom de la literatura, sino que parte precisamente de la realidad social, esos 2 pesos de agua de Don Juan. Y hablando del agua, cómo no sustraernos precisamente al presente, que precisamente nos bombardea y nos llama la atención sobre cómo constante y metódicamente las corporaciones que todo lo corrompen, que todo lo destruyen, va marcando precisamente por avaricia, por negocio, la destrucción del hábitat. Y las voces, la poética, tiene su responsabilidad. Cuánto ya no a través de tertulias, cuánto ya no a través de movimientos de gestiones culturales, a través de recitales en la misma montaña. La poesía ha cumplido y sigue cumpliendo con su deber de cantar. Las aguas que reclaman su lugar, tienen su voz, tienen su voz y el poeta las recoge. La poesía es el lienzo para el canto de las aguas. Cantos, por ejemplo, como este de nuestro entrañable Luis Carvajal ante la realidad de nuestro país. Anoche vino un río hasta mis sueños, preguntó por su sombra, sus ventanas, reclamando cangrejos y raíces, despabiló sus aguas por las plazas, con un grito de angustia recobró sus caminos, su alborada. No se vistió de verde, no le alcanzó la savia para inundar las almas, no pudo tan siquiera ahogar al diccionario, ancladas al destino, naufragan las excusas, mientras flotan tan solo las palabras. Yo vi la herida artera, sentí la puñalada, conozco al asesino. Vi yo la lenta muerte del curso de sus aguas. Yo sufrí la agonía, yo viví la impotencia. Simplemente dormía. No sé por qué esperaba. En mis sueños, los sueños dormían en la sombra, en la sombra, en las sombras sembraban sus semillas y yo no despertaba. Anoche, anoche vino un río, anoche vino un río vomitando verdades. Sus ojos me miraban con mirada de agua. Su susurro era un llanto manado de las piedras, y su llanto era un grito de dolor y de guerra, un llamado de fuego desde el fondo del alma. Anoche, anoche vino un río, y yo no despertaba. Luis Carvajal. Sin embargo, la poesía sí despierta.
La poesía se despierta con el llamado vital de decir, despierta pueblo, despierta, levántate de frente. Cantaba hace 50 y tantos años, atónito, este grande de nuestra generación, que hemos tenido el privilegio de valorar su poética cantada, Joan Manuel Serrat. 50 años atrás cantaba igual. Padre, decidme, ¿qué le han hecho al río que ya no canta? Resbala como un barbo muerto bajo un palmo de espuma blanca. Padre, que el río ya no es el río. Padre, antes que llegue el verano, esconde todo lo que esté vivo. Padre, decidme, ¿qué le han hecho al bosque que ya no hay árboles? En invierno no tendremos fuego, ni en el verano sitio donde resguardarnos. Padre, que el bosque ya no es el bosque. Padre, antes de que oscurezca, llenad de vida la despensa. Sin leña y sin peces, Padre, tendremos que quemar la barca, labrar el trigo entre las ruinas, Padre, y cerrar con 3 cerrojos la casa. Decía usted, Padre, decía, Padre, si no hay pinos, no habrá piñones, ni gusanos, ni pájaros, Padre. Donde no hay flores, no se dan las abejas, ni la cera, ni la miel, Padre. Que el campo ya no es el campo, Padre. Mañana del cielo lloverá sangre. El viento lo canta llorando. Padre, ya están aquí. Monstruos de carne con gusanos de hierro. Padre, no, no tengáis miedo. Decid que no, que yo os espero. Padre, que están matando la tierra. Padre, dejad de llorar, que nos han declarado la guerra. Parece mentira que hace 50 años, 50 o más, Joan Manuel Serrat, el gran cantautor, junto a tantos otros, cantaba por nosotros y por la vida y por la tierra, por el ambiente, vale decir otra vez por la vida. Y ese es el papel del cantor, papel del canto, ya lo advirtió Guaraní, si se calla el cantor, canta la vida. De ahí el compromiso de la poesía con la estética, pero al mismo tiempo dejando el testimonio por por la memoria histórica. Ya Martí, el grande de nosotros, el grande caribeño, lo advertía y nos dejaba el legado en calidad de labradores de la palabra. Ya nos decía, vierte corazón tu pena, donde no se pueda ver el motivo de pena ajena. Tú, tú me sufres, tú aposentas en mi amor doloroso, todo este amor doloroso, y cargo la carga contigo. En ese poema, el grande José Martí nos deja el legado de que el hombre y el poema tienen necesariamente que ir de la mano, que no se puede necesariamente respirar si no respira el poema dentro de nosotros, que si no dejamos salir esa voz interior, no podremos ser, pero al mismo tiempo con la responsabilidad que nos toca cuando dice, verso. Habré, como me aconseja un corazón malnacido, de dejar en el olvido aquel que nunca me deja. Verso, nos hablan de un Dios a donde van los difuntos. Verso, o nos salvamos juntos o nos quebramos los dos. Con esa máxima de José Martí, el gran José Martí, nosotros asumimos la responsabilidad de dejar testimonio de la memoria histórica a través de las letras,
a través de las artes, a través de esa conciencia plural, porque la unicidad que somos está a la luz, no a la sombra, a la luz de ese prójimo, de ese ser extendido que somos. Y la poesía, como madre plural, nos define, nos canta, nos invita a perpetuar el verso que cabalga precisamente como dijese el gran Machado, ver golpe a golpe, verso a verso. Cuando el higuero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y ese andar nuestro es hacia la utopía, hacia la justicia social, hacia el horizonte en el cual la humanidad guarde ese abrazo permanente con el prójimo en términos del amor ya escrito, ya plasmado en lienzo, ya esculpido en lo que es la solidaridad humana. Dios Todopoderoso les bendiga y mantengamos siempre ese camino a la utopía. Celebramos una vez más este encuentro de hermanos de la Feria del Libro Internacional, la CUGE, Latin American Cultural Heritage 2026. Dios Todopoderoso les bendiga. Un abrazo siempre solidario de su hermano Juan Matos. Salud y muchas, muchas bendiciones. Hasta siempre. Hasta pronto.